Buenos días a todos. Hola Santi, ¿qué tal estás? Buenos días, Yanire, ¿cómo estás? Pues mira, estoy contenta. Estoy contenta porque, bueno, hemos tenido unos invitados buenísimos y chulísimos, pero tenía ganas también de estar a solas contigo, la verdad. Muy bien, y además con muchas cosas interesantes, porque ha habido eventos a los que hemos acudido y han estado geniales. Efectivamente, que estemos solos no es una coincidencia, no es que nos hayan salido mal las agendas. La semana siguiente tendremos un invitado bastante chulo, la verdad, pero hemos decidido que de vez en cuando también vamos a estar Santi y yo solitos, porque tenemos muchas cosas de contar. Y esta vez tenemos que hablar del HR Innovation Summit, que ya lo comentamos la semana pasada con Paloma un poquito por encima, pero creemos que se nos quedó corto y que tenemos mucho más que decir. Así que por eso hemos decidido que hoy Santi y yo tenemos una cita a solas Ujú. para hablar de todo esto. ¿Qué te parece, Santi? Guay, Pues ¿no? me parece genial. Ya sabes que Hay siempre que volver encantado. a las viejas costumbres, cuando son buenas hay que volver y estamos en ello ahora. Así que bueno, vamos a meter cabecera y comenzamos. Si yo te contara, un podcast de Avanza. Bueno, pues estamos aquí, Santiago Antón y yo. Y bueno, Santi, tengo una sorpresa porque si en la temporada pasada acostumbraba a traer frases de series, ahora te he traído un relato. ¿Qué te parece? Pues genial, porque además es que todos los relatos es algo que me gusta muchísimo. ¿Qué me has traído? Me tienes un poco intrigado. Sí, normal. Es para estarlo, ¿vale? Porque bueno, yo ya sabes, lo he comentado en varios programas, yo no acostumbro a leer mucho temas relacionados con el autodesarrollo ni con el crecimiento Ujú. personal. Yo leo mucha literatura, pero en la literatura también hay muchísimas historias curiosas y que podemos conectar. Entonces yo te traigo un relato de Jorge de Cascante, que si no le conocéis es una persona extremadamente graciosa y que está como una regadera, que tiene dos libros muy chulos, bueno, tiene más, ¿vale? Pero tiene dos libros de relatos muy chulos, que publicados por Blacky Books. Y tiene un relato dentro de este libro que me estoy leyendo yo que se llama Una ciudad entera bañada en sangre humana. Ahí es nada. Por Tiene lo un menos el relato, título capta la atención. llama la atención, ¿verdad? Además, la portada es gigante, el título en gigante, así que si lo ves por ahí, te va a llamar la atención seguro. Y bueno, este relato se llama Verano Invencible, es muy cortito, os lo voy a leer y bueno, cuando lo escuchéis sabréis un poquito de lo que vamos a hablar, ¿vale? Así que venga, voy a ello, le pediré a Aurora, nuestra postproductora, que me ponga musiquita de fondo para meternos un poco en la En historia, ambiente. ¿vale? En ambiente y venga, vamos con ello. Os leo, Verano Invencible. Una mañana de agosto, el portero del edificio cae en la cuenta de que se ha enamorado de la empresa. No se ha enamorado de ese edificio en concreto, porque la empresa tiene muchos edificios, no. Se ha enamorado de la empresa entera. Siente pasión por ella. Le gusta el logotipo, le gusta que fabriquen esos aparatejos que ayudan a mejorar la vida de la gente, le gusta que inviertan en obras benéficas. Cuando ve un anuncio de la empresa, se le hincha el pecho y le dice a su hija, ahí es donde trabaja tu padre. No es ningún ingenuo, sabe que el objetivo de la empresa es lograr beneficios y sabe lo de la mano de obra del tercer mundo, pero también sabe ver la parte humana de la máquina. Antes de que llegue septiembre, le pedirá matrimonio a la empresa. Su esposa lo entenderá. Angelita es una mujer ecuánime. En algún momento de la noche de bodas, la empresa le arrancará la cabeza. No importa, el amor duele, pero a veces compensa. Bueno, a ver, el final a lo mejor no es lo que mejor nos viene para este podcast, no nos vamos a engañar. Pero bueno, ¿qué te ha parecido, Santi? Cuéntame. Pues la verdad que interesante. Ya estoy pensando en leer alguno de esos libros que decías, porque tiene una narrativa bastante curiosa, ¿eh? Sí, yo os lo recomiendo a todos encarecidamente. Es este que os he comentado y luego tiene otro que se llama Hace tiempo que vengo a este taller y no sé a lo que vengo. Y bueno, o sea, es que es graciosísimo, de verdad os lo digo. Y bueno, nada, en lo que queremos hablar en concreto y además muy relacionado con el HR Innovation Summit que hemos comentado anteriormente, es un poco de eso, ¿no? De cómo un trabajador puede enamorarse de la empresa sin necesidad, por supuesto, de casarse con ella y de que le arranque la cabeza. Ujú. Y bueno,
creo que hace un par de semanas pudimos aprender mucho sobre ello en el evento que hemos comentado, en el HR Innovation Summit, que estaba organizado por RH Digital y la Asociación perdón, lo diré, la Asociación Española de Responsables de Recursos Humanos, de Directores de Recursos Humanos. Y bueno, pues hemos aprendido mucho sobre el tema y nos ha dado mucho que pensar y también nos hemos dado cuenta de que en Avanza estamos yendo por buen camino en ese sentido. Así que creemos que es un momento perfecto para que Santi y yo charlemos de ello. Un tema muy Bueno, interesante Santi, todo eso del compromiso laboral, ¿verdad? De sí, cómo es enamorarse de la brutal. O empresa. sea, a mí me gusta muchísimo. Creo que por una parte a raíz de la pandemia y por otra también a raíz de todos los entornos de trabajo, cómo están cambiando y las diferentes generaciones, creo que está cogiendo un cariz, una forma diferente y se está innovando mucho y se están tomando pues unas nuevas direcciones, ¿no? Hacia Ujú. dónde guiar la empresa y el bienestar y la cultura empresarial en general. Entonces, es un temazo, la verdad, y creo que es algo que va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Yo he hablado mucho ya por ahora, Santi, así que yo te quiero preguntar a ti, que me cuentes Dime. un poquito, ¿tú cómo ves esto? Cómo ves el bienestar en las empresas? ¿Cómo ves a los empleados enamorados de ellos? ¿Ves a los empleados en general, a la gente a tu alrededor enamorados de su empresa? ¿Y cómo crees, en el caso de que no lo estén, cómo crees que las empresas pueden hacer eso? Ujú. Bueno, muchísimas preguntas en una solo, ¿verdad? Muchas cosas que Sí. comentar. Y bueno, vamos a ir por partes. Es verdad que ahora considero que la sociedad está demandando determinadas acciones o determinados aspectos que las empresas están recogiendo. Y una de ellas es, pues, cómo enamorar a, a las personas que trabajan dentro de tu Ujú. organización, dentro de tu empresa. Y por eso se están haciendo o se está poniendo el foco en muchos programas de engagement que creo que eran bastante Sí, necesarios. Ha sido algo que a raíz de la pandemia también se ha intensificado muchísimo porque la gente al estar deslocalizada, al estar teletrabajando, han ido perdiendo un poquito esa unión que tenían. Si bien es cierto que soy muy partidario del teletrabajo, que creo que es muy necesario, que es otra de las cosas que luego veremos también que influye muy bien para hacer ese engagement, la gente pues había perdido un poco el contacto. Entonces, lo del engagement lo veo fundamental hacer esos sí, programas. Y de hecho también en la parte del onboarding, ¿no? Que antes era como la persona la que tenía que postular a un puesto de trabajo y ahora es la empresa la que vende a se la vende a gente sí que... misma, Sí, la que se efectivamente. vende a sí misma. Hace pues vídeos, hacen programas, hace pues entrevistas a sus propios empleados de lo guay que es trabajar en esa empresa para que tú puedas captar el talento, ¿no? Y la gente pueda ir ahí a esa empresa a trabajar. Claro, es que al final es muy interesante todo esto porque creo que el hecho de enamorarse de una empresa Ujú. engloba muchas cosas, ¿no? Hemos hablado anteriormente de la cultura empresarial con María Álvarez de Linera, una invitada Sí. espectacular. Hemos hablado de employee engagement, hemos hablado también de, del bienestar con Paloma, hemos hablado de un montón de cosas, pero lo que es enamorarse en general, creo que tiene muchas cosas dentro, ¿no? O sea, viene dentro de mucho. No Ujú. basta con una cosa, no basta con otra. Creo que tiene que tener todo dentro y creo que tiene que tener pues a los directivos muy concienciados de que eso tiene que ser así, ¿no? No Sí. basta con, ah, bueno, pues es verdad, el bienestar es importante, venga, les pongo un par de talleres y a correr. No, se lo tienen que creer y tienen que hacer pues una serie de diferentes cosas, de diferentes, tienen que tener una serie de diferentes actitudes para que eso siga adelante, ¿no? Mm. Entonces, es muy interesante todo lo que comentas, Santi, porque, Sí. porque eso, literalmente son muchas cosas las que tienen que hacer y no se queda solo en una. Ahí justo creo que ha habido un gran cambio de paradigma dentro de las empresas. Antes era como, pues había una persona responsable de un determinado área que marcaba como unas directrices y la gente tenía que responder o tenía que acatar esas directrices y elaborar todo su trabajo en función o para cumplir esos determinados objetivos. Y eso se está rompiendo y entonces la gente trabaja mucho ahora
objetivos compartidos, que eso es una de las mejores cosas que creo que ha habido, que eso hace que la gente se sienta mucho más comprometida, porque tú eres partícipe de la co-creación de ese objetivo y además trabajar por proyectos. La gente se siente muy identificada con su proyecto, se siente valorada, se siente identificada, tú eres como responsable de un determinado proyecto o lo estás gestionando y creo que eso ha hecho que, que te puedas llegar a enamorar a lo mejor de tu empresa o del proyecto que estás desarrollando. 100%, o sea, lo de los objetivos compartidos es súper interesante. Mm. De hecho, al final, todos, por supuesto, tenemos como, o sea, todos los departamentos tienen los objetivos compartidos de los objetivos generales de la empresa, ¿no? O sea, si un Ujú. objetivo de una empresa en general es crecer un 10% este año, todos tenemos algo que ver en eso. O sea, marketing tendrá que hacer por su cuenta algo para llegar a más gente y para captar más clientes. Desarrollo tendrá que hacer pues un esfuerzo para mantener a los que se tienen y que intenten pues pedir más trabajo para facturar más, ¿no? Entonces, al final, por una parte son esos objetivos compartidos genéricos los que pueden hacer que un equipo grande, que un equipo de una plantilla completa trabaje para ello, pero luego además también, por supuesto, son los objetivos individuales que tiene cada equipo y cada persona, ¿no? Porque al Mm. final yo creo que es muy importante que todas las personas que trabajan en una empresa tengan sus propios objetivos marcados y tengan muy claros quiénes son y para qué están ahí. Siempre eso, siempre relacionado o enmarcado dentro del objetivo de grupo, ese objetivo compartido, como digo. Eh, Creo que la empresa, al final, la realidad, pues tiene unos números, se marca unos objetivos o tiene ese propósito y luego tu departamento, por ejemplo, por ponerlo en un departamento, se tiene que relacionar con un objetivo compartido que esté entroncado con eso. Y que la gente sea partícipe de poderlo generar, de poderlo debatir, de poderlo construir, hace que la gente se sienta muy identificada. Y luego si a su vez eso haces que, por ejemplo, cada persona diga, pues mira, mi objetivo con esto es X y yo lo desarrollo, yo me marco mis propias pautas, que no es una persona externa, sino que tú necesitas ese compromiso, creo que genera mucha confianza y mucho compromiso. 100%. Y luego un poco a todo esto que comentas de me marco mis propias pautas, voy a relacionarlo estrechamente con el Venga, teletrabajo, ¿no? sí. Yo estoy en todo, Santi, ya lo sabes. Quiero relacionarlo estrechamente con el teletrabajo, que es otra de las cosas también que escuchamos mucho durante este Innovation Summit, porque creo que, bueno, por supuesto, a raíz de la pandemia, está claro que hubo momentos en los que no había más remedio que teletrabajar, pero se ha convertido en, ya no en una moda, sino en una prácticamente obligación para todas las empresas ofrecerlos, ¿no? Porque es que al final ya una de cada 10 empresas permite un teletrabajo 100%, ¿vale? Y un 90% de los trabajadores quiere al menos un día de trabajo en remoto. O sea, dentro de las cosas Sí. que piden es por lo menos un día de trabajo en remoto. O sea, 90% es una barbaridad. O sea, está claro que hay personas como pueden ser pues policías o personas que trabajan pues limpiando las calles, etcétera, no pueden teletrabajar. Pero evidentemente hablando un poco de los modelos más relacionados con la oficina, hay un 90% de personas que quieren teletrabajar. Y eso es muy interesante y creo que aquí entra mucho en juego la confianza que se tiene desde la directiva hacia los propios trabajadores, ¿no? Ujú. Sí, claro. O sea, ahí tiene que ser todo basado en un modelo de confianza y por eso pienso que los objetivos compartidos son los mayores generadores de confianza, porque al final tú mismo te estás comprometiendo con eso. Y bueno, es que lo del teletrabajo ha sido una realidad aplastante, ¿verdad? Ha llegado ahí, todo el mundo lo está demandando, todo el mundo lo está pidiendo y es que es la realidad. Es el uso de la tecnología aplicada para una cosa que yo creo que es espectacular, que es que la gente pueda conciliar, pueda tener mayor calidad de vida y eso al final pues es una actitud para enamorarte de tu empresa. Si tu empresa te da más tiempo con tu familia, Claro, más tiempo con tus es que amigos, más tiempo para ti. Es que es lógico, ¿no? Al final, una de las razones por las que te enamoras de una persona es que confías en ella, ¿no? Ujú. Y que sientes que esa persona confía en ti. Pues más de lo mismo, te estás viendo que tu empresa está confiando en ti y que te está dejando trabajar en tu casa porque sabe que los objetivos se van a cumplir de todas las maneras. Entonces es súper lógico. Una de las cosas interesantes que comentaban también dentro de este summit, se decía que al final es verdad que es muy importante la personalización de cada facilidad, ¿no? Que se les ponga a la gente, Ujú. porque, y esto es verdad, o sea,
yo no tengo ningún problema. Sí que es verdad que a lo mejor a un becario no le hace tanta gracia esto que se está diciendo, ¿no? Pero es verdad que no es lo mismo que un becario teletrabaje 100% a que lo haga pues un manager o un senior, ¿no? Porque al final es cierto que los becarios o que las personas juniors que acaban de empezar a trabajar hace muy poquito, Ujú. pues necesitan un poco más esa presencialidad, un poco conocer a la gente, conocer cómo funciona el entorno de trabajo, ponerse en contacto con las personas, estar más ahí, ¿no? Porque no es lo mismo, o sea, yo me imagino a mí yo del primer día de trabajo en su casa delante del ordenador y me da algo. Entonces, sí que creo que es importante también tener eso en cuenta y cómo personalizar todas las cosas y todas las condiciones a cada uno, a cada perfil de trabajador. Creo que es bastante importante. Tú imagínate, Santi, ya no tu primer día de trabajo. A ti te pasa eso ahora y empiezas a teletrabajar desde el primer día y tú tienes la experiencia suficiente y las soft skills, power skills lo suficientemente desarrolladas como para que si no tienes un correo que te diga tienes que hacer esto o una persona que te esté hablando por Teams, puedas echar para adelante y decir, oye, por favor, acabo de llegar, ¿alguien me hace caso? Igual a lo mejor una persona becaria o una persona junior no tiene esas cosas lo suficientemente trabajadas como para poder realizarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que me parece que tiene bastante sentido eso que se comentaba de la personalización. ¿No crees, Santi? Sí, sobre todo como muy siguiendo la línea que decías, el contexto, ¿no? El contexto de la empresa, el contexto del sector en el que se trabaja y el contexto de la persona. Hay que tenerlo muy presente para poder realizar estos modelos. Aunque fíjate, creo que incluso un senior de vez en cuando que tenga un contacto, que vaya a la oficina también, en este caso al revés, creo que sería muy Hmm. beneficioso. Esos modelos mixtos, híbridos, como se les llama también, creo que son la clave ideal. Sí que habría que valorar luego, dependiendo del contexto, si es un 60-40, un 70-30, un 80-20, un día a la semana, un día cada 15 días. eh, pero creo que la clave está ahí, porque al final ganas en calidad de vida, sigues manteniendo el contacto con tus compañeros, con tus compañeras ahí en la oficina, y creo que es el modelo ideal, que hace que además, es verdad que creo, hablando del tema de enamorarte de la empresa, que hagas que te sientas más identificado con tu empresa y que lo estemos valorando como un beneficio social que nos está aportando. Sí, sí, 100%. De hecho, además, una de las conclusiones principales que se sacó en este summit era que el entorno, el mejor entorno por el que optar era el entorno híbrido. Prácticamente Mm. todos los responsables que estuvieron ahí estuvieron todos de acuerdo en comentarlo. Y luego un poco, pues al hilo de todo eso que comentas, ¿no? De estar de vez en cuando en la oficina y de ver a gente, creo que también está muy unido con lo que es otra de las patas fundamentales que es la employee experience y el employee engagement, ¿no? El tener una Ujú. buena relación con los compañeros. Por una parte, por supuesto, ponérselo fácil a la gente para que trabaje bien y para que esté a gusto y para que tenga esa flexibilidad, pero también que se sienta a gusto dentro del equipo y dentro de la plantilla, ¿no? Que se conozcan entre todos, que se vea que tienen afinidades comunes y que incluso en algún momento, si hace falta, pues que puedan hacer planes por su cuenta libremente, ¿no? O sea, tener esa relación con los compañeros yo creo que también hace mucho que te quedes más durante más tiempo en una empresa y disminuye la tasa de rotación. De hecho, también se decía que el 60% de los empleados de las compañías hoy en día está pensando en cambiarse de empresas. Eso es más de la mitad de los empleados de España, ¿no? Uf, Entonces, es es una demoledor el barbaridad. dato, ¿eh? Es demoledor, o sea, al final está claro que las empresas en ese sentido se tienen que poner las pilas y que tienen que hacer de alguna manera algo para que la gente no se quiera ir. Y si muchas veces es verdad que los sueldos muchas veces tienen determinadas limitaciones para ser competitivos por lo que sea, por presupuestos o por lo que sea, creo que la employee experience es una de las patas fundamentales para intentar reducir al máximo eso, ¿no? Porque es que son 60%, es una barbaridad. Como siempre digo, luego lo va a determinar mucho el contexto, como decías, a lo mejor por el presupuesto, pero yo creo que hay muchas acciones que pueden hacer que la gente de tu empresa se pueda enamorar de la empresa y sin un coste muy elevado tampoco. O sea, determinados programas gamificados, ofrecer a lo mejor de vez en cuando fruta fresca, café, Sí. hacer determinado tipo de actividades, a lo mejor un poco más lúdicas, siempre que el trabajo lo permita, incluso algún programa un poquito gamificado, tener
una newsletter en el que en vez de las puertas abiertas, que antes hacía como esas jornadas de puertas abiertas de cada departamento, puedas incluso una entrevista a una persona de la empresa. Sí, También a lo sí, mejor el bueno, pet friendly, ¿no? De ahora. Todas esas cosas creo que... bueno, me estás alabando mucho porque hay muchas cosas que estás contando que lo hacemos internamente en Avanza. Entonces me estoy poniendo muy contenta porque yo soy parte de las personas que hace eso. Eh, pero no, sí, estoy, bueno, yo también pues poniéndome mis florecitas a mí misma, ¿no? Que también hay que hace hacerlo. muy bien. No, pero sí, o sea, 100%, Santi, estoy muy de acuerdo contigo que al final el hecho de sentirte parte y de saber un poco todo lo que está pasando alrededor, muchas veces poner que vayan a donde ti y te digan, oye, queremos entrevistarte, queremos saber un poquito más de ti, queremos que tus compañeros también te conozcan. Ese tipo de cosas, la fruta, o sea, a mí en la oficina hace poquito han empezado a poner fruta y a mí me hace un montón de ilusión porque Ujú. primero, sigo con el detox del verano, que bueno, ahí voy, pero además también pues un poco eso, ¿no? El que digan, oye, pues mira, no te comas un bollo, tía, cómete una manzana que te va a sentar mejor y que te lo pongan fácil, pues está muy bien, porque no es lo mismo que te venga el jefe y te diga, te vas a comer ese tercer bollo, que no lo hacen, ¿eh? En nuestro caso, pero no es lo mismo, ¿sabes? Que te digan eso, a que te digan, tía, mira, tienes ahí unos plátanos, unas manzanas, unos kakis buenísimos y te los estoy poniendo ahí. No sé, o sea, creo que sí que es verdad que son cosas un poco diferentes, ¿no? Y que te van a ayudar un poco a sentirte mejor y a sentir que la empresa te está cuidando, ¿no? Porque al final el bienestar es mental, también es físico y cuidar una alimentación y asegurarte que cuando vayas a ir a la oficina vas a tener esa opción saludable siempre es bien. Porque al final Mm. muchas veces hay que no tengo el tupper, que bueno, tú siempre llevas tupper, porque aquí para todos nuestros oyentes que sepáis que Santi trae unos tuppers que a todos nos dan muchísima envidia. Yo también, lo que pasa es que yo no los cocino yo, a mí me los cocinan, o sea, también he jugado bien mis cartas, en También has jugado realidad, tus cartas, ¿eh? he jugado bien mis cartas. Pero bueno, lo que me refería, que me voy por los cerros de Úbeda, es que no es lo mismo, ¿no? Porque muchas veces si vas a la oficina no tienes el tiempo suficiente para prepararte la comida. ¿Y Ujú. qué haces? Subir al supermercado o subir al bar de arriba y cogerte lo primero que pilles, que normalmente pues está ultraprocesado o tiene muchísima grasa o tiene muchas cosas. Entonces, en el momento en el que la oficina va a optar por darte una calidad mejor o algo más sano, pues siempre va a ser positivo. Y Mm. todas esas cosas al final, pues te van calando, ¿no? Y no es el hecho, no, no me voy a ir de aquí porque es que me está dando fruta en la oficina. No es eso, es un cúmulo de cosas que hacen que en tu día a día, pues te lo estén haciendo más fácil. Eso Entonces, es. es, Y es, justo es ese muy cúmulo de importante. cosas, porque cuando te enamoras, cuando piensas, por ejemplo, en tu pareja, cuando te enamoraste, no fue decir, ala, me he enamorado por algo que haya hecho, sino te enamoras por confianza y por pequeñas cosas, por un cúmulo de Claro, cosas que van sucediendo. Y en la empresa al final es lo mismo. Y que, por ejemplo, un día hagan una determinada, pues, por ejemplo, una barbacoa, o los viernes hagan un encuentro, o incluso empresas nuevas, para las nuevas generaciones también son muy importantes todo el tema de, pues, las mascotas que eso a lo mejor en sí. generaciones más mayores no, pero incluso hay algunas que son pet friendly, que las puedes llevar a la oficina, ¿no? Determinados días, incluso que salen en newsletter y demás, y ostras, eso al final a la gente le hace, pues ese sentimiento de pertenencia, de Sí, que te puedas la verdad enamorar. es que eso es muy chulo. O sea, sí que es verdad que tienen que tener unas buenas instalaciones para el Ujú. tema pet friendly, porque bueno, yo llevo a mi gata a la oficina y no me puedo imaginar la que lía, ¿no? Pero bueno, también un poco utilizando el sentido común de la gente y conociendo bien a sus mascotas, también pues sabrán a quién se les puede llevar y a quién no. Pero ese tipo de cosas también está muy bien, porque una de las cosas que hemos vivido durante el confinamiento es que hemos podido disfrutar mucho más del tiempo con nuestras mascotas, que las mascotas lo han disfrutado mucho y están muy agradecidos. Y claro, tú llegas de la noche a la mañana de estar 24 horas al día con la mascota y de repente déjala en casa otra vez 10 horas. Pues es que te da a ti mucha pena, pero a tu mascota mucha más. Y a mí irme de casa y ver a mi gatita que me está mirando como diciendo ¿cuándo vas a volver? A mí me rompe el corazón, ¿no? Con Entonces ojitos de al Shrek final ahí, ¿no? es que da muchísima pena, claro. Entonces, por una parte, poder estar en casa, sin duda. Pero si luego además
te la puedes llevar y puede estar, que es que va a dormir, porque es que de normal las mascotas lo que hacen cuando trabajas es dormir, pero que va a estar ahí dormida a tu lado, pues oye, es una cosa que me parece, vamos, fascinante, me parece súper bonito y que además también va a facilitar mucho el relacionarte con tus compañeros, porque vamos, a mí me aparece un día Laura con un perro y yo no me voy a soltar de Laura en toda la mañana, ¿sabes? Pues sí, hay determinadas empresas, claro, depende del contexto, de las oficinas, también depende de los puestos de trabajo, pero son acciones que si se pueden realizar y llevar a cabo, ostras, no cuestan mucho dinero y además yo creo que hace que la gente se sienta mucho más involucrada y más partícipe de la empresa. Sí, totalmente. De hecho, también eso lo hablábamos hace poco con María, ¿no? Con María Álvarez de Linares, sí que comentábamos que muchas veces se tiene la imagen de que tienes que tener un grandísimo presupuesto para poder sacar las cosas adelante. Y no es así. O sea, evidentemente, si quieres llevarles todos los fines de semana a todos tus empleados a un team building, pues sí, tienes que hacer una inversión importante. Pero para este tipo de cosas son muy sencillas, algunas requieren inversión cero y la gente va a encontrarse muchísimo mejor. Entonces, al final también hay muchas veces que hay muchas que están sobre la mesa y otras a las que hay que ponerles creatividad, ¿no? Pero también la creatividad viene escuchando, que esa es otro de los puntos que se hablaron en el HR Innovation Summit. Es que estoy Santi hoy Lo sembrada, estás ¿eh? hablando todo. Y por cierto, justo con esto, comentarle a nuestros queridos oyentes que también vamos a tener de creatividad un podcast en breve. Ah, bueno, por supuesto. Yo creo que ya están 100% enganchados a esto porque estamos teniendo unos invitados muy chulos. Yo no quiero, o sea, me Espectaculares. gustaría decir nombres porque los tenemos ya cerrados con fecha, ¿eh? Pero yo no voy a decir nombres, prefiero No, no mejor decir guardar nombres. el secreto. O sea, guardar el secreto, efectivamente, pero sí que tenemos una gente muy chula que os va a sorprender. Os va a sorprender. Así que bueno, sí, dejémoslo ahí. Volviendo a lo que, Volviendo a al lo que summit, estaba, pues volviendo al a la summit y escucha. volviendo a lo que estábamos contando, la escucha. La escucha es otra de las cosas que se dijo una y otra y otra y otra vez. Escuchar a las personas, porque no es lo mismo yo que tengo 28 años, estoy en la flor de la vida, soy jovencísima. Si yo soy la responsable de elegir todo lo que va a hacer mi plantilla en el próximo team building o el próximo mes, yo les voy a llevar a todos de cañas. ¿Vale? Porque es lo que a mí me gustaría, pero hay muchísima gente que tiene sus hijos, que tiene su vida, que no le gusta tomarse cañas por lo que sea. Entonces, tienes que conocer muy bien a tus empleados, tienes que conocer qué tipo de empleados tienes y lo que quieren hacer, porque si no, no vas a poder ofrecerles lo que ellos quieren, siempre vas a optar un poco a lo que a ti te gustaría, ¿no? Entonces, hacer una escucha activa es súper importante. De vez en cuando, pues realizar, pues enviar formularios, ¿no? Con diferentes preguntas, incluso tener un buzón de correo abierto para que todas aquellas personas que les apetezca aportar algo lo aporten. Todo ese tipo de cosas son interesantes y sobre todo hablando en grandes corporaciones que tienen diferentes perfiles muy diferenciados, creo que es súper importante, ¿no? Porque también las edades pues no es lo mismo, o sea, no es lo mismo tener una startup que tener una gran corporación y no es lo mismo pues hacer algo para alguien de 25 años que para alguien de 50, ¿no? Evidentemente. Sí, las nuevas generaciones, las generaciones más mayores, las medianas, al final es verdad que cada generación tiene sus características peculiares. Y tomando el tema ese de la escucha, me ha gustado muchísimo. Y además es que es fundamental, porque si hablamos de un equipo y de una empresa, al final tienes que generar confianza. Y la confianza se genera muchas veces mediante el contacto, mediante la escucha, que es lo más Ujú. caro que tenemos, porque implica dar tiempo a una persona. Y Totalmente, que alguien te regale su tiempo para escucharte, para tal, jo, es que eso es maravilloso. A todo el mundo le gusta sentirse escuchado. Y creo totalmente. que es verdad, un café muchas veces, jo, es que lo cambia todo. Es que al final, o sea, ¿cuántas veces hemos tenido que, o sea, cuántas veces lo pasamos, o sea, nos lleva muchísimo tiempo encontrar una fecha para una reunión con 5 personas en la que las 5 personas puedan estar? Estamos llenos de reuniones. Hay una barbaridad de reuniones todos los días. Y esto es otra cosa negativa que ha traído el teletrabajo, que ahora hay muchísimas más reuniones que antes. Pero bueno, ¿cuántas veces estamos tan llenos de reuniones, tenemos tanta carga, tenemos tanto todo que muchas veces se nos olvida a quién tenemos al lado o con quién estamos chateando porque simplemente estamos hablando de las cosas pendientes que tenemos? Pero detrás de eso hay una persona y detrás de eso pues tiene sus problemas y tiene pues todas sus cosas, ¿no? Entonces, saber escuchar a esa persona y saber
saber lo que le gusta, lo que le deja de gustar, es súper importante. Y efectivamente, Santi, o sea, todo relacionado con enamorarte de una persona, también te enamoras mucho de una persona, es que me escucha mucho, es que me pregunta, es que sabe lo que me gusta y sabe lo que me deja de gustar. Es que realmente todo esto es un Tinder en el formato capitalista. Vamos a ver. Me ha gustado eso. Pero es cierto, ¿no? O sea, para relacionarlo todo con el relato, para que no veáis, para que no penséis que yo cojo las cosas que me gustan solo para contároslas a todos, porque sí, no, todo tiene muchísimo sentido. Y efectivamente, la manera de enamorar a una persona es todo esto, ¿no? Es escucharle, es adaptarse a sus necesidades, es comunicarte con ella. Y bueno, pues la escucha activa me parece que es súper importante. Sobre todo ahora, además, otro de los datos que recogimos también es que las personas de media tienen 2,8 años de vinculación con las empresas. Es muy poquito tiempo. O sea, eso Es quiere poco decir tiempo. que en toda una vida vas a poder trabajar casi en 20 empresas. Es que es una barbaridad. Entonces, Sí, y hay es modelos que que, dicen que a futuro trabajaremos a proyectos, que no estaremos vinculados a empresas, sino que trabajaremos simplemente en determinados proyectos. O sea y a que mí habrá muchos cambios. personalmente, a mí personalmente no me gustaría, si te soy sincera, porque a mí me gusta estar con mis compañeros, me gusta tener una buena relación con ellos, me gusta incluso, de hecho, vamos, este viernes, porque nosotros hemos querido, quiero decir que no lo han organizado ni nuestros responsables ni nada, pero nos vamos a un escape room y luego nos vamos a cenar. Qué Entonces, bien. bueno, qué bien, Santi, pero tú estás invitado, lo sabes, ¿no? Sí. Que pare- Yo soy el que se Eh, escapa. Tú eres el que se escapa porque, bueno, en fin, pero bueno, te queremos siempre igual, ¿eh? No pasa nada. Pero vamos, lo que quiero decir con esto es que al final, cuando empiezas a trabajar por proyectos, toda esa personalización y toda esa humanidad se va a perder, se Se va perdería. perdiendo. Entonces, yo personalmente preferiría que eso pues no fuese real. Para eso, pues ya te harás autónomo y ya te buscarás tus cositas, ¿no? pero, pero tener esa vinculación y ese incluso cariño a la empresa, yo creo que es muy importante. De hecho, yo de mis anteriores empresas, sobre todo me acuerdo de mis compañeros, y porque al final las personas son lo importante. Y tengo la suerte de haber tenido muy buenos compañeros y mantener la relación con ellos, pero por eso, porque he tenido muy buena gente y es de la gente de la que te vas a acordar y con la que te vas a quedar para siempre. Entonces, mm, mantener esa buena relación y que la empresa fomente esa buena relación, yo creo que es súper importante y yo creo que es una de las cosas que harían que efectivamente que te casaras con ella como el protagonista de nuestro relato, ¿no? Y el otro día justo estábamos hablando de esto, de un programa americano, para que veamos la importancia muchas veces de los mandos o de los mandos intermedios, de cómo se preocupan por las personas para que se puedan enamorar. Y hablábamos del jefe infiltrado en la versión americana, Qué que maravilla. parece O sea, que sí. nada, simplemente iba a decir algo que no aporta mucho, pero es ojalá ver algún día a Andrés y a Francisco entrar por la puerta con un chándal y con una gorra o algo, porque todos nos quedaríamos como, ¿qué estáis haciendo? Por favor, poneos el traje otra vez, que os sienta muy bien. Puedes salir, Santi. Habría que ver algo así, sí. Que decía, luego justo el programa español no tiene a lo mejor tanta fuerza, pero en el programa americano cuando eh, pues se infiltran con sus propios compañeros de trabajo, al final hacen como pues comidas, cenas, el trabajo día a día con ellos y les van preguntando sobre la persona, ¿no? Para irles conociendo y eso genera una vinculación, eso genera una confianza. Y luego, evidentemente, pues luego al final les acaban dando como regalos importantes como pues un cheque para la universidad, que allí es carísima, es algo desorbitado, también incluso para ir a Disneyland, ¿no? Que para ellos es muy importante dentro de esa cultura americana. Eso a lo mejor habría que llevarlo o adaptarlo a nuestra cultura, pero luego la gente responde un montón en ese programa, Claro. ¿no? Por la empresa, Es porque cuando la empresa hace algo por ti, tú te sientes identificado, que es como el principio ese de reciprocidad, ¿no? Ese principio de la persuasión de la reciprocidad. Explícame un Es- poquito más sobre ese principio, Santi, porque si no me da la impresión de que voy a hablar de otra cosa y se nos va a perder y me gusta eso que me cuentas. Pues uno de los principios de la persuasión es la reciprocidad, es decir, que si yo hago algo por ti, seguramente te quedes como un poquito en deuda conmigo y acabes haciendo algo por mí como para compensar, ¿no? Para equilibrar la balanza.
Es decir, muchas veces, siempre pongo el ejemplo, cuando a ti te invitan a cenar a una casa, normalmente, ¿quién es el que lleva el vino? La persona que ha Yo, sido claro, invitada a la cena, claro, ¿no? efectivamente. Ahí está, como para compensar un poquito. Es como esa cosa. Tú has hecho algo por mí, yo lo tengo que hacer por ti. Ahí, si tú haces algo por mí, que te has implicado por mi familia, que es lo más importante, por mis sentimientos, ¿cómo no me voy a implicar yo por la empresa en este caso? Es que es lógico al final. Y ya no es solo simplemente toma dinero y déjame en paz, Mm, ¿no? Porque también eso es importante. O sea, hay muchas veces que al final pues para mantenerlos callados, por así decirlo, para hablar mal, se dice, bueno, mira, vamos a darles lo que quieren y que nos dejen tranquilos. Y realmente no es lo que queremos. Evidentemente, si necesito dinero para la operación de mi madre en América, pues evidentemente pues me va a dar igual todo lo demás. Quiero que operen a mi madre y claro. poder tener los medios. Pero, pero sí que es verdad que cuando se sientan delante, que yo he visto el programa varias veces y la verdad es que me encanta, o sea, a mí todas esas cosas me vuelven loca. Cuando se sientan delante de ti y te dicen, te he escuchado, sé lo que te pasa, valoro muchísimo el esfuerzo que haces diariamente por nosotros y por eso te lo quiero agradecer, porque es que ya no es, te lo digo, te lo doy para que para que te calles, te estoy agradeciendo infinitamente esto que estás haciendo. Y precisamente por eso considero que te mereces esto. Entonces tú ya estás diciendo, tú ya estás viendo que el trabajo que haces diariamente está siendo reconocido. Y ya no solo con un sueldo al final de mes, sino con algo más porque en ese momento tú lo necesitas. Entonces, cuando tú ves que en los momentos buenos tu empresa está, pero en los momentos malos está más, es cuando realmente vas a valorarlo y no vas a querer irte porque nunca sabes lo que te puede pasar en un futuro, ¿no? Y vas a querer seguir con ellos. Entonces, es muy posible que esperemos que dentro de poco ese dato tan negativo como el que hablábamos de los 2,8 años, pues cambie y que se alargue un poquito más, ¿no? Mm. Yo creo que hay muchas empresas que están empezando a apostar por estos tipos de modelos, aunque cierto es que hablo con determinadas personas de vez en cuando y me comentan eso, es que muchas veces ni sus superiores ni la empresa pues se preocupan por ellos. Es como vas a trabajar y ya está, y la relación acaba ahí. Y a veces, sin llegar a lo mejor a una vinculación excesiva que pueda ser invasiva, sí que creo que se deben de preocupar un poquito más por la persona, por quién eres. Efectivamente, efectivamente. Y eso al final es un cúmulo de todo, ¿no? Es un cúmulo de todo que todos tenemos, que la empresa tiene que ver y tienen que saber cómo cuidarlo y cómo hacerlo. Entonces, al final es lo que comentábamos, ¿no? Ya no solo nos quedamos solo con el employee engagement, no solo nos quedamos con la flexibilidad y el teleworking, no nos quedamos con escuchar, nos quedamos con todo, como una política empresarial puede hacer que absolutamente todo vaya en orden y que todo ruede, ¿no? Porque al final lo que va a pasar es lo de siempre, la productividad va a aumentar. Y Yanire, ¿qué cosas harían para que tú te enamorases de una empresa? Pues bueno, es una muy buena pregunta, la verdad. Esto no la tenía preparada, pero bueno, yo creo que por una parte sí que es verdad que, que el teletrabajo es muy importante, o sea Ujú. que sí que es Sí, sí. verdad que me den esa flexibilidad es muy buena. Lo he hablado muchas veces aquí también, pero la posibilidad de poder irme a mi casa en Bilbao un jueves y volverme un lunes por la tarde me parece fenomenal. Y luego además de eso, yo creo que pues todo ese tipo de actividades al aire libre, de darnos la posibilidad de pasar más tiempo con los compañeros y de pasárnoslo bien, a mí me encantaría, o sea, a mí me encanta. Y bueno, de hecho ya se está haciendo muchas veces y yo las disfruto muchísimo. Y luego además también, pues un poco, lo hemos dicho también antes, ¿no? Pero la confianza y la libertad para hacer cosas, ¿no? Ujú. A lo mejor parece que esto está siendo un panfleto de avance No. totalmente, pero para nada quiero que se vea así, ¿no? Pero a lo mejor si no nos hubiesen dado esa flexibilidad, ahora mismo este podcast, por ejemplo, no existiría, ¿no? Ujú. Entonces, en el momento en el que tú ves que tienes esa flexibilidad y que tienes esa confianza, que están depositando esa confianza en ti, tú vas a ser mucho más proactivo y tú vas a querer hacer muchas más cosas porque te están dejando y si te dejan vas a tirar porque eso siga pasando, ¿no? Entonces, Generas ¿qué pasó? creatividad. Mm. Generas creatividad y nos hemos juntado aquí dos creativos que además nos gusta meternos en unos saraos bastante grandes
Y pasan estas cosas que bajo mi punto de vista pues son muy bonitas y pueden pasar muchas más además. Bueno, el año pasado les montamos a nuestros compañeros Santi y yo en la fiesta de Navidad un furor, un concurso de música que fue maravilloso y es porque pues nos llevamos muy bien y porque además nos dejan hacer lo que queremos, ¿no? Y todo va a ser y todo al final, todo eso se enamora, ¿no? Enamora y hace que te sientas muy a gusto. Eso enamora Bueno, y te he dado además una respuesta muy chula, ¿eh? ha sido preciosa. Me ha enamorado la respuesta también. Bueno, pues ahora quiero saber tu parte, por supuesto. Y no vale decir lo mismo que yo, ¿eh? Invéntate algo nuevo. Pues es muy importante para mí que haya como mucha confianza y que se cuide a las personas de verdad que, pues eso, que de vez en cuando se tome un café que te tomen un café, en este caso, por ejemplo, que sea conmigo, que te pregunten un poco por cómo estás, cómo ves los proyectos, cómo te sientes, dónde te gustaría aportar. No solo que tu trabajo sea estanco, sino, ¿y a ti dónde te gustaría aportar? ¿O qué es lo que te Ujú. gustaría hacer? ¿O cómo lo ves? ¿No? Y que te dejen esa flexibilidad también de ir proponiendo cosas, que creo que eso al final vas marcando un poquito tu propio camino, siempre que sea algo dentro de unos parámetros normales. Pero eso creo que es lo más importante, esa parte de la creatividad. Que además lo relaciono con lo que decías y con la parte de Google, ¿no? Que les dan como un 20% de su tiempo para nuevos proyectos. Y creo que eso es maravilloso. Eso también pasaba con los Medici en Florencia, ¿no? Que al final por esas Ostras, guerras de hacer nuevas cosas, pues al final hicieron una majestuosidad de ciudad, porque dieron rienda suelta al final y mira. ya está Santi restregándonos por la cara de su cultura, ¿vale? Mientras yo hablo de mis cosas de Bustamante y Chenoa, en fin. No, pero es verdad, Santi, me parece también muy interesante eso que dices, porque sí que es verdad que hay muchas veces que a lo mejor sin quererlo la propia empresa, pero te sientes un poco perdido, un poco estancado, Ujú. metido en una rutina que no te gusta y muchas veces mm, precisamente por el miedo o por desgana muchas veces no hacemos nada No, por evitarlo, ¿no? Y hay muchas veces que es tan sencillo como sentarte delante de tu responsable y contarlo. Y por una parte es tu responsabilidad porque tienes que decirlo, pero por otra parte es una responsabilidad muy grande por parte de tu líder, por así decirlo, por una parte para identificarlo y por otra para ayudarte para que eso no siga pasando, ¿no? Y ahí mm, volvemos a entrar en el tema del liderazgo, que es una de los otros factores que todavía no nos ha dado tiempo a comentar, que se trataban en el summit, ¿no? La importancia sí. de tener a los líderes formados y la importancia de que los líderes puedan identificar problemas, soluciones también, por supuesto, y tener buenas relaciones, ¿no? Que ya lo Mm, habíamos hablado en el podcast anterior con Paloma. sí. Y para mí Eh, sí, continúa, sí, continúa, decía Santi. que para mí muy importante justo eso, mostrárselo los primeros días a las personas. O sea, cuando tú admites a una persona a tu trabajo, cuando la estás incorporando, esos primeros días, ese acompañamiento, ese decirle que en la empresa se va a intentar generar esa confianza, que vas a poder hablar de determinados proyectos, qué es lo que van a esperar de ti, dónde les gustaría que aportases, etcétera. Que te acompañen los primeros días creo que es crucial para que se genere una Sí, buena confianza. es el famoso Employee Journey, ¿no? Que bueno, Mm, creo que es un temazo muy largo que yo creo que es interesante que lo hablemos en otro podcast con nuestra compañera Daniela, a lo mejor, sí, pero sí que es verdad que eso es súper interesante, ¿no? El viaje del empleado, desde antes incluso de entrar hasta que se desvincula de la empresa. Eso es súper importante y eso también es muy interesante porque no es lo mismo entrar en un sitio que te cuenten la chapa, te den el ordenador y te pongan casi a trabajar a que ya eso desde es. el principio tengas una información interesante de a qué se dedica, de lo que vas a hacer, de quién va a ser tu responsable, que cuando entres ya veas las caras y sepas quiénes son cada uno, casi sin que te hayan tenido que presentar, que te cuenten la historia, que te tengan un pack de bienvenida, por supuesto, que los regalitos siempre gustan, ¿no? Bueno, es que Sí. a mí esas cosas, el merchandising a mí es una cosa que me vuelve loca. De hecho, en el Summit acabo de enterarme mientras estaba contigo, ¿eh? Un boli que cuando lo cierras la tapa se enciende una lucecita. Es que me parece maravilloso. O sea, no, Espectacular. tenemos mucho que aprender de estas cosas. Bueno, merchandising, otro tema interesante para el siguiente Otro podcast, tema Santi. y Apúntalo. luego, ojo, que también nos queda para otro tema, cómo motivar a las diferentes generaciones, que lo hemos tocado un poquito hoy por encima, pero estaría muy bien cómo hacer esa integración de las diferentes generaciones en la empresa.
Eso también es interesantísimo. Es un Mm, temazo también, porque sí que es verdad que hay una diferencia muy grande de generaciones y ujú. que muchas veces, a no ser porque las personas ponen de su parte para tener buenas relaciones, no hay una fórmula, ¿no? Para integrarlas a todas y no hay unos pasos, ¿no? Y creo que es interesante que todas las empresas lo Y luego tengan, está lo tengan maravilloso como de unos que hay... protocolos. Ujú. Eso es, perdona, Yaneri, que digo que luego está lo maravilloso que es verdad que luego hay gente de 60 años que su mejor amigo se convierte en alguien de 18. Esas son cosas que lo leí en un tuit hace poco y me hizo muchísima gracia, ¿no? De repente estaba en la universidad emborrachándome con mis compañeros y al de 5 meses soy la mejor amiga de Paquita que tiene 50 años, un marido y un perro. Y es que es así, o sea, la magia de trabajar, ¿no? La magia de trabajar. Y es muy chulo y hay muchas veces que sale bien, pero hay muchas otras veces que no Y sale sale tan mal. bien. Es Entonces, la cara eso bonita. también efectivamente es la cara bonita y eso también es muy interesante y otro temazo que vamos, que si nos dejan Santi, les hacemos 24 horas de podcast, ¿eh? Porque aquí nos ponemos a hablar. No sé cómo lo hacíamos antes de que durase 20 minutos, porque nos han dado Nos teníamos 45. que controlar mucho. Sí, la verdad es que nos mordíamos la lengua y ahora como hemos visto que teníamos más tiempo y estábamos solos, hemos dicho, bueno, esto va a ser fuerte y lo está haciendo. Pues bueno, Santi, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos dicho. ¿Te parece? Correcto. Venga. Porque hemos bombardeado con mucha información, todavía nos queda mucho en el tintero, pero tendrá que ser para otra ocasión. Vamos a hacer un pequeño resumen y nos vamos a tener que despedir, amigos, porque se nos está haciendo muy largo. Entonces, todo esto ha sido sobre todo lo que hemos aprendido en el HR Innovation Summit, que también estamos, por supuesto, aplicando en Avanza tanto interna como externamente. Y es a dónde nos tenemos que dirigir, qué es lo que está por venir y qué es lo que ya está también en el sector de los recursos humanos y de la innovación en el sector de los recursos humanos. Por supuesto, hemos hablado de muchas cosas a lo largo de diferentes podcasts que están relacionados, pero es una mezcla de absolutamente todo lo que hemos comentado Ujú, muchas veces y todo lo que está por comentar. Entonces, por una parte, que está la flexibilidad, por supuesto, darles una flexibilidad laboral, darles, por supuesto, teletrabajo en la medida de lo posible, escuchar a tus empleados, escuchar y volver a escucharles y saber lo que quieren, sentirte escuchado y que te regalen tu tiempo, como has hecho tú ujú, anteriormente, Santi, es súper interesante. Em, Hacer una buena cultura de la empresa y que las personas se la sientan suya. También trabajar mucho el bienestar, que aprendan a gestionar sus emociones, em, que pasen tiempo, que haya una buena sintonía con todos y que todos se lleven bien, que pasen un montón de tiempo juntos. Es que hay una barbaridad de el liderazgo, tener a los líderes bien formados y que sepan cómo identificar a sus trabajadores si ujú. están emocionalmente bien, están emocionalmente mal. Eh, Al final, definitivamente, es poner a la persona en el centro. Y eso engloba todo. Tenemos que tener a la persona en el centro para asegurarnos de que todo funciona bien. Y que sin las personas, las empresas no existen. Mira qué bonito me Eso. ha quedado. Muy bonito, muy ¿Qué te bonito. parece? Pues me ha enamorado como este podcast. Efectivamente, y estas han sido las claves para enamorar a una persona, para que una empresa para que una Ujú. persona se enamore de la empresa. Así que bueno, yo estoy contentísima de haber estado contigo, Santi, y bueno, yo creo Igualmente, que de Yanni. vez en cuando ya vamos a repetir alguna de estas de estar tú y yo solos, ¿eh? Porque tenemos mucho de contar y mucho de lo que rajar tú y yo. Sí. Pues las Así que nada, iremos intercalando unos invitados que vamos a tener extraordinarios en esta segunda temporada con algunos podcasts individuales en los que estaremos Yanire y yo. efectivamente, así lo haremos. Tenemos las próximas 3 semanas ya cerradas y agendadas con nuestros invitados de estrella, pero volveremos en formato biólogo, que es como un monólogo, pero de dos, pronto. Y también se dice conversación, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Eh, pero volveremos pronto y lo disfrutaremos muchísimo. Así que como siempre, estamos en Avanza con 2 zetas en LinkedIn, estamos en Instagram como si yo te contara podcast, en formación@avanza.es y estamos en Spotify, en Google Podcast y en YouTube. Muchísimas gracias a todos por estar aquí una vez más, gracias por escucharnos a los dos y esperad para la semana que viene que tenemos un super mega invitado. Un abrazo, Santi, un abrazo a todos.